¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, qué lindo verlos. Muchas gracias por estar del otro lado de esta pantalla, mis amigos, queridos profes, bienvenidos. Este programa, este encuentro es pensado especialmente para ustedes. Un saludo cordial a nuestra rectora, a la rectora de la Universidad Franz Tamayo, la arquitecta Verónica Ágreda, a todas sus autoridades, a sus docentes, directores y también estudiantes. Hoy nos vamos a ir hasta Santiago de Chile porque tenemos una persona invitada muy especial. Él es amigo de la casa, les adelanto su nombre, es Ricardo Román. Debemos agradecer el esfuerzo y la estrategia de unirse de algunas empresas para hacer esto, por supuesto, posible. Estamos hablando de Tigo, de la Universidad Unifrance de Elemental Bolivia y también del Instituto de la Mujer Empresaria IME. Muchísimas gracias porque en alianza, por supuesto, siempre se hacen cosas maravillosas. Saludo nuevamente a todos ustedes y les doy la bienvenida. Hoy nos acompaña, como les decía, un amigo de Bolivia, un amigo de la casa, un amigo de Unifrance. Estamos hablando de Ricardo Román, quien es director del Colegio Alberto Blest-Gana. Comentarles que el Colegio Alberto Blest-Gana recientemente fue nombrado parte de los 100 mejores colegios del mundo. Eso no es poca cosa, amigos. 100 mejores colegios del mundo en la conferencia World Education Week. Hoy vamos a estar con él y por supuesto queremos hacer algo mucho más interactivo esta noche y por lo tanto queremos invitarles a todos ustedes, queridos profes, a que puedan participar, hacer sus preguntas, sus consultas y entrar en un diálogo con Ricardo. Para ello les pedimos por favor que nos escriban a través del chat de la red social que nos está conectando en este momento con los siguientes hashtags. Tome nota. Tigo, Unifrance, innovación en educación, elemental, hashtag también educación y finalmente STEM, porque hoy el tema que nos convoca es precisamente la aplicación de la educación STEM en el aula. Sin más que decirles, vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos el honor de presentar a Ricardo Román, quien se desempeñó durante 20 años como consultor de empresas, universidades y gobiernos de Chile, México y España, como parte del equipo del filósofo e ingeniero chileno Fernando Flores en ámbitos de comunicación, innovación y también de emprendimiento. Desde el 2013 comenzó un proceso de transformación del colegio, fundado por sus padres, introduciendo innovaciones de aprendizaje, tecnologías como programación y robótica y prácticas de inteligencia emocional como yoga y meditación. Mire qué interesante. Que avance, por supuesto, todo aquello hacia la creación de un nuevo paradigma educativo, creando ya en el 2017 el primer Fab Lab en un colegio chileno, un laboratorio de fabricación digital con impresoras 3D, cortadoras láser, robots y herramientas de biohacking. Hoy nos acompaña con la charla Aplicación de la Educación STEAM en el aula. Ricardo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bienvenido y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. También un saludo a nuestra querida rectora Verónica, a la cual le tenemos mucho afecto y admiración por lo que hacen en esa bella Universidad de Bolivia. Y siempre contento de colaborar con ustedes. Yo siento que tenemos un espíritu muy parecido. Ustedes en educación universitaria, pero nosotros somos educación escolar, pero tenemos un espíritu bien parecido de transformarle la vida a los estudiantes, abrir nuevas posibilidades a partir de este nuevo trabajo, usando tecnología, pero mucho más que eso. Y bueno, voy a partir mostrando una pequeña presentación que va a graficar lo que estamos nosotros haciendo ya por un tiempo en nuestro colegio. Ahí está, se ve, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, como tú decías, pues nosotros somos un colegio que estamos buscando cambiar el paradigma, que el paradigma significa que es como la gente imagina, piensa, diseña y actúa en cualquier espacio social, cultural. En el caso de los colegios, el paradigma educativo de los colegios
Fue inventado hace 300 años, fue inventado para una sociedad que nacía, sociedad industrial, donde los estaba instalando la manera de administrar de manera lo más estandarizada posible, lo más estable posible, y se buscaba que los estudiantes desarrollaran habilidades lo más estándar posible para o manejar máquinas de línea de producción o procesos administrativos. Entonces, lo que se buscaba sobre todo era disciplinar a las personas y que siguieran ciertos procedimientos. Eso era lo básico de la escuela, y así se organizó y funcionó y fue muy útil por mucho tiempo, o sea, unos 200, 150 años, 200 años funcionó y fue muy funcional también a los requerimientos que necesitaban las sociedades de ese tiempo. Pero la sociedad empezó a evolucionar y ya ahora es necesario desarrollar otro tipo de habilidades, y estamos en esta tensión entre que los colegios siguen funcionando como una cultura, con un paradigma industrial, burocrático, y el mundo necesita otro tipo de capacidades, otro tipo de habilidades, por lo tanto hay que transformar, hay que cambiar, hay que inventar un paradigma nuevo, y eso estamos haciendo nosotros. De manera, nosotros tenemos una, por decir así, una teoría de innovación, de transformación, pero básicamente, más que teóricamente, se va haciendo de manera experimental, experiencial. Nosotros ya llevamos un tiempo haciendo esto y como siempre ponemos esta primera imagen, nos interesa mostrar que estamos trabajando con yoga, con meditación desde los alumnos más pequeños. Ahí yo mismo estoy haciendo yoga en una despedida de alumnos de cuarto medio. Los estudiantes también, hay taller de chino, hay taller de electrónica. Unas profesoras que están bailando con niños pequeños, lo que están haciendo son clases de matemáticas, en la semana de las matemáticas. Y los chicos que parecen médicos con guantes están trabajando con ADN. Tenemos el taller de biohacking. Entonces, hacemos múltiples cosas de manera de ir involucrando en nuevos mundos, en los mundos de experiencias que los estudiantes van a tener que vivir, donde van a tener que desempeñarse, donde van a tener que hacer sus ofertas como profesionales, como emprendedores. Y lo que estamos convencidos nosotros que la educación escolar no se trata de transmitir conocimiento, no se trata de prédicas, sino que se trata de involucrar, insertar, sumergir en los mundos de experiencias que a ellos les va a tocar vivir más adelante. Y eso es lo que hemos estado haciendo, y les voy a contar algo sobre todo de la dimensión tecnológica, aunque no es la única que nosotros cultivamos. Básicamente nosotros decimos que hay dos cosas que son básicas que tienen que cambiar en los colegios. Primero es que lo que se aprende. Históricamente, y de hecho lo que se mide internacionalmente, sobre todo los aprendizajes en lenguaje, en matemática, en ciencia, con pruebas estandarizadas, mucho todavía de aplicar procedimientos, mucho todavía de memorizar. Nosotros estamos trabajando y decimos que eso es lo que hay que hacer, que los chicos desarrollen nuevas fortalezas emocionales, habilidades emocionales en general, creatividad, capacidad de gestión, de innovación, emprendimiento, trabajo en equipo y en redes, adopción de tecnologías. Y esto no solamente hacerlo como asignatura específica, sino que hacerlo de manera transversal, combinada con las tradicionales asignaturas que se enseñan todavía, como lenguaje, matemáticas, ciencia, etc. Pero, y quizá el desafío más grande es cómo transformar la manera en cómo se aprende, porque todavía en la universidad, por lo menos en la universidad chilena, a los profesores los siguen formando como especie de especialistas en transmisión de conocimiento, en que ellos tienen que aprenderse ciertos contenidos y transferírselos a los estudiantes. Y nosotros decimos que hay que poner el foco de otra manera, que el aprendizaje se haga como autoaprendizaje a partir de la experiencia de los estudiantes, en que se esté siempre desarrollando curiosidad, con un espíritu lúdico, ojalá que las clases, el aula, los laboratorios sean lugares mucho de juego, de mucha alegría, de motivación, de persistencia, como funciona, por ejemplo, cualquier emprendedor, innovador o un científico. Muchos de ellos tienen automotivación y persistencia, y eso es lo que se requiere. Trabajar con proyectos, siempre, porque los proyectos permiten ir experimentando, trabajar con otros, coordinarse, colaborar, hacer redes, capacidades prácticas básicamente, y con mucha tecnología, porque las tecnologías para nosotros en los colegios tienen dos funciones. Una, que los estudiantes van a vivir y ya están viviendo en un mundo que está centrado principalmente en tecnologías digitales, robótica, inteligencia artificial, etcétera, pero además porque las tecnologías digitales son unos tremendos herramientas para acelerar y profundizar los aprendizajes.
están más en la clave de los niños, de los jóvenes, que enseñarles con una pizarra, que enseñarles con texto escrito, que enseñarles a memorizar. Eso, digamos, este es como, por decir así, el ADN, el sistema operativo en el cual hemos estado nosotros basando el desarrollo de nuestro colegio. Esto está pasando porque en el mundo las tecnologías están bajando mucho de precio y al mismo tiempo cada vez tienen más capacidad de cómputo, más capacidad de memoria. Hay una ley que se llama la ley de Moore, que la desarrollaron hace ya 55 años, se ha ido cumpliendo, que cada 18 meses se duplica la capacidad tanto de cálculo, de procesamiento, como la capacidad de memoria, y al mismo tiempo se va bajando a la mitad el precio, el costo. Por lo tanto, cada vez vamos a tener tecnología más poderosa a precios más baratos. Y eso va a hacer que, y es lo que está haciendo ya, que estemos todos nosotros invadidos por tecnología. Todos tenemos la experiencia que un teléfono que un día cuesta $200 o $300, unos meses después está a la mitad del precio o menos. Entonces, eso es algo que va a estar en todos lados y nosotros necesitamos que los estudiantes se vayan involucrando en ese mundo. Entonces, estamos trabajando, o sea, en el mundo va a cambiar la manera de trabajar, van a cambiar los empleos, van a cambiar las profesiones. Ya no solo vamos a competir entre personas, entre profesionales, sino que ya vamos a empezar a competir con las máquinas electrónicas, con los robots y con las máquinas de inteligencia artificial. Un ejemplo de esto es lo que se llama Internet de las Cosas, que es la manera como está nosotros siendo invadidos desde hecho nuestro propio cuerpo. Muchos ya están usando relojes en el cual se miden las pulsaciones, la temperatura, cuánto caminan, etcétera. Se puede controlar una casa a distancia por internet, estar en tu trabajo, estar fuera de la casa en otra ciudad y poder controlar la temperatura, la luz, la seguridad, incluso la cocina de una casa. Hay dispositivos interesantes como que se puede también desde internet saber si tu hijo ya hizo pipí y hay que cambiarle el pañal. O poner un dispositivo en los intestinos de una vaca para saber cuáles son si están sus componentes nutricionales están correctos o no, y eso se puede hacer a distancia, como estaba mostrando la imagen, o lo que les decía, que es la vida cotidiana, desde los marcapasos, un cepillo de dientes que te puede detectar las caries, y lo que estamos viendo, los vehículos que son autogobernados. Entonces, todo esto uno lo puede mirar como usuario, como consumidor, pero al mismo tiempo todo esto van a haber otras profesiones, que son la gente que va a construir estas cosas, que le va a dar mantenimiento a todas estas cosas, que le va a dar gestión. Entonces, una es aprender a construirlo, otra aprender a mantenerlo, otra aprender a desarrollarlo, pero en general van a haber distintas profesiones y desde la medicina, la arquitectura, la ingeniería, el derecho, van a estar apareciendo otras especialidades y otras profesiones. O sea, la típica profesión de un señor que se llevaba su vida en un escritorio metiendo datos, administrando información, un señor que manejaba con sus máquinas una máquina, una caja de banco, de supermercado, o un conductor de vehículos, o sea, desde profesiones que fueron conocidas, que son más bien rutinarias, incluso físicas, a profesiones ya más específicas como, por ejemplo, el trabajo que hace un abogado, el trabajo que hace un arquitecto, el trabajo que hace un médico, van a ir siendo reemplazados por máquinas. Esto va a permitir que aparezcan nuevas profesiones. Acá yo puse 4 ejemplos que son tan relacionados, algunos de ellos con el colegio Alberto Lesgana. Una de ellas es Comal Dalani, que era una científico de laboratorio que se transformó en emprendedora e innovadora. Y ella está desarrollando con Lab4U un celular que se transforma en un laboratorio científico, un laboratorio de física, de química y ahora de biología. Entonces, cuando en algunos países se está debatiendo prohibir los celulares en el aula, con el celular con Lab4U, uno puede usar el celular a favor de los aprendizajes, en este caso científicos, de una manera muy, muy lúdica. La pareja que está al lado tiene el robot Sima, que está hecho para que los niños pequeños también aprendan a leer, aprendan distintas cosas conversando con una máquina de inteligencia artificial que tiene el formato de un robot muy amigable e infantil. SwarmMob es una plataforma también, la desarrolló una psicóloga. La anterior la desarrollaron profesores. Este otro lo desarrolló una psicóloga, que es una plataforma para trabajar con
con aprendizaje basado en proyectos vinculado a los objetivos de desarrollo sustentable, que los estudiantes trabajen en red entre distintos colegios. Y el cuarto, Jordi Muñoz, que se llama 3D Robotics, es un autodidacta mexicano que creó en Estados Unidos la empresa más grande de robots domésticos, o sea, los robots esos que se usan para jugar o para cosas más sofisticadas. Y él lo desarrolló con tecnología abierta, barata, económica, y al final terminó una tremenda, a los 27 años tenía una empresa que valoraba en millones de dólares. Entonces, estas son las cosas positivas que pueden pasar si estamos sensibles, si tenemos buenos mapas, buenos radares, para saber cuáles son los desafíos que nos están viniendo hoy día y cómo nosotros podemos abordarlos. Entonces, acá hay habilidades propiamente tecnológicas, desde programación, diseño, electrónica, pero sobre todo hay habilidades que son como emprender, innovar, trabajar en redes, vender, colaborar, coordinarse, que son también habilidades básicas que se están necesitando para el mundo y para las profesiones que están apareciendo. Por eso nosotros estamos centrados especialmente, nos importa mucho, por ejemplo, que mostrar un niño que está feliz, porque lo primero que necesitamos en un colegio hoy día es que los estudiantes vivan con alegría, con humor, con confianza, porque son las maneras como se aprende. En la antigüedad, o sea, cuando yo era niño hace ya algunos años, todavía lo que se llevaba era que los estudiantes estuvieran serios, muy concentrados, en silencio, con un profesor que sabía mucho, que mandaba, que gobernaba el aula y él dirigía los aprendizajes, sobre todo transmitiendo conocimiento. Hoy día necesitamos que los alumnos aprendan por sí mismos y de esa manera eso se tiene que hacer con mucha automotivación. Entonces, Ricardo, dígame. Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, por favor. ¿Cuán importante es, por ejemplo, la disposición de los pupitres, la ubicación del maestro, la relación maestro-estudiante, la alegría, la música en un salón de clases, esos aspectos que en muchos establecimientos educativos, pues ni siquiera se piensan porque no se permiten, ¿no es cierto? Porque no se quiere romper el paradigma precisamente al que tú hacías referencia. Pero aquí estamos viendo otra cosa. ¿Eso es importante en un proceso formativo, en un proceso educativo? Es uno de los síntomas de las expresiones del nuevo paradigma. Como te decía yo, la escuela todavía se conceptualiza como un espacio donde se transmite conocimiento, por lo tanto los niños tienen una actitud pasiva, silenciosa. El profesor sabe todo lo que tiene que transmitir y la manera física de hacerlo en salas que se llaman en trencito, un asiento detrás del otro, que en el fondo es muy parecido a una antigua línea de producción de una fábrica. Entonces, eso, claro, cambia. Nosotros, una de las personas que seguimos, expertos, que desarrolló Scratch, que es una plataforma de educación que ya se las voy a mencionar, él escribió un libro que se llama Kindergarten para toda la vida, basado en Montessori, que es la, digamos, la escuela más clásica de los kinder, pero él propone que así como se aprende en un kinder, debiera aprenderse en todos los niveles de la educación, incluyendo en la universidad. O sea, que se aprenda jugando, que se aprenda con diversión, que se aprenda colaborando, que se aprenda con autoaprendizaje, que son la manera básica. Y eso, bueno, incluye, como tú me dices, que ciertamente, porque los estudiantes pueden trabajar mirándose unos con otros y no todos mirando hacia la pared o mirando al profesor. Nosotros estamos apostando y lo estamos logrando a que los estudiantes se transformen en el protagonista del aula. O sea, el profesor ya no es más el protagonista del aula, el profesor más bien es un guía, un motivador, pero realmente los que construyen su propio aprendizaje, y para eso tienen que estar muy motivados, son los estudiantes mismos. Por eso nosotros decimos que tenemos que desarrollar este tipo nuevo de habilidades como adopción de tecnologías, creatividad, innovación, gestión, emprendimiento, habilidades sociales y habilidades emocionales. Y lo importante es que esto no se haga como asignaturas aisladas, sino que se intervengan las propias asignaturas ya que los estudiantes tienen, como, no sé, biología, química, matemática, y eso se haga con proyectos, se haga jugando,
Y eso, que claro, ciertamente que altera la manera como un profesor ha sido educado. Los expertos dicen que los profesores no enseñan como aprendieron en la universidad, los profesores enseñan como les enseñaron a ellos. Entonces, como les enseñaron en el colegio, por el ejemplo que tuvieron en el colegio o las mismas cátedras universitarias. Entonces, claro, es un desafío más bien de cambio de mentalidad, de cambio de cultura, de cambio de práctica para los profesores. Ahora, cuando los profesores se dan cuenta que esto funciona, se hace todo mejor, es más fácil porque tienen, en vez de estar lidiando con buscando la atención de los estudiantes se motivan solos. Cuando tienen que estar preparando muchas clases, más bien la clase la hacen los mismos estudiantes, los aprendizajes, dejan de tener la presión de ser el que más sabe en el aula, porque hoy día con los celulares, con Google en el aula, cualquier información los estudiantes la pueden tener mejor que el profesor. Entonces el rol del profesor cambia, se transforma más bien en un animador, en un guía, en alguien que provoca, que coordina, y el conocimiento está en los computadores y el aprendizaje está en los mismos estudiantes. Entonces, un tremendo recurso que los colegios desconocen y también muchas universidades, es que, porque siempre nos dicen, no, es que no tenemos recursos para hacerlo. Nosotros somos un colegio que funciona con financiamiento público, que de cualquier colegio, pero nosotros descubrimos este mundo que se llama el mundo de lo abierto, del open software, open hardware, De lo gratuito, quieres decir. Exactamente, hay una cantidad de recursos que son gratis, que se pueden adquirir o son gratis o son de muy, muy bajo precio, que pueden ser adquiridos, que pueden ser descargados de la red. Pero es interesante por dos razones. Una, porque por muy poco costo yo puedo llevarle las últimas tecnologías de punta a los estudiantes. Ellos pueden estar en contacto con lo que se está desarrollando hoy día mismo en el mundo, pero al mismo tiempo, y eso sirve para que ellos aprendan más rápido, mejor, pero al mismo tiempo que ellos descubran que en ese mundo ellos van a vivir. Entonces, a veces agobia que las grandes compañías tienen que concentrar la economía como Google, Microsoft, etcétera, pero hay un mundo paralelo donde se colabora en gratuidad y se inventa y se innova, y ese es el mundo que nosotros queremos desarrollar para nuestros estudiantes. Entonces, hay un error comunicacional en el cual a las personas que hacen delitos informáticos les llaman hacker, pero esos son los crackers. Realmente los hackers son esta especie de inventores locos, giros sin tornillos, apasionados por inventar, que lo hacen gratuitamente. Por ejemplo, los protocolos de Internet, el correo electrónico, las páginas web, Wikipedia, fueron todas herramientas que se crearon gratuitamente. Las personas que la inventaron por el gusto de inventar y colaborar, no fueron para hacerse millonarios. Y hay mucho, mucho de eso. Acá nosotros ponemos, por ejemplo, dígame. Correcto, Ricardo. Eso te iba a pedir. Yo conozco algo de Khan Academy y es fantástico, ¿no? Porque Exacto. tú puedes planificar tu aula, tu clase, puedes elegir tu materia, ¿no? El nivel, el ciclo, y es absolutamente gratuito. Exactamente. Exactamente, un tremendo recurso para los profesores. Y tiene esta gracia que yo, por ejemplo, podemos, lo que se llama la clase invertida. Yo les puedo mandar el video a los estudiantes que lo vean antes y después la clase más bien es para hacer comentarios, para ejercitar, para reflexionar, pero lo que se llamaba antes pasar materia, eso lo hacen los estudiantes de una manera mucho más entretenida mirando videos en YouTube, que es lo que hacen todo el día. Entonces también libera al profesor de esa parte y además queda el video disponible que el estudiante lo puede mirar cuantas veces quiera y gratis. Pero y hay Ricardo, otra... sí, yo quiero, perdona que te corte, Sí, quiero invitar a los maestros que nos acompañan, repito, a que puedan enviarnos sus preguntas, por favor, para Ricardo, pero yo tengo que hacer una necesaria. Los colegios y los directores tienen un gran aliado, sin duda son los maestros, ¿no? Porque al final son los que te ejecutan claro. el acto educativo. ¿Cómo ha sido tu experiencia, desde tu experiencia? ¿Cómo los has seducido? ¿Cómo los has metido en tu proyecto? ¿Cómo los has convocado? Sí, nosotros tenemos una práctica, una teoría, un modelo de innovación
en el cual ciertamente la velocidad y la profundidad de cambio de un colegio la determinan los profesores. O sea, yo sin los profesores no hago nada, yo tengo una tremenda gratitud por los profesores, porque además cualquier persona que está en un colegio sabe lo difícil que es trabajar en un aula con estudiantes, con adolescentes, mantener su atención, conseguir autoridad, etcétera. En la antigüedad los niños le tenían miedo a veces al profesor, hoy día los niños lo ven como un par, entonces es difícil, es bien difícil hoy día ser profesor, hay que tener mucha vocación y también hay que tener muchas habilidades sociales y creativas. Entonces nosotros lo que hacemos mucho, incentivamos a que los profesores experimenten, traigan alternativas nuevas y se apoyan todas. Nosotros tenemos una máxima en el colegio Alberto Blesgana, es que está permitido equivocarse. Los profesores cometen error. Nosotros decimos el que se equivoca gana premio. Porque si queremos que los profesores innoven, que inventen, tiene que tener el permiso, el espacio para que no resulte. Porque las cosas nuevas a veces no resultan. ¿Sí? Cuando uno repite lo que ya está inventado, claro, sabemos menos cómo va a funcionar. Pero si estamos buscando cosas nuevas, algunas de ellas no van a resultar. Y no sé, que un profesor quiere experimentar con pintura en un aula y se produce un desorden y se ensucia todo y no importa, limpiamos. Pero está el espacio de que el profesor pueda estar inventando, usando herramientas nuevas. A veces algunas no dan resultados, otras sí, pero a veces descubrimos cosas muy buenas, pero sobre todo es que se crea un espacio de invención, de confianza, donde el profesor al final le enseña por ejemplo, le da el ejemplo a los estudiantes que la vida es vivir inventando, vivir creando. Entonces eso a los profesores les da mucha libertad y los motiva. También los ayudamos con los estudios, el que quiera hacer capacitaciones. Tenemos aliados, que otra red que les voy a mostrar, que también las mismas universidades están disponibles para apoyar a los colegios siempre, por lo menos en Chile hay mucha disposición, a veces hasta por reglamento las universidades tienen que tener colaboración con colegios, y más bien los colegios les cuesta abrirse. Nosotros tenemos mucha colaboración, y todo eso va creando un espacio en que los profesores se sienten con motivación y con confianza para estar inventando. Y lo otro es que siempre no esperamos a tener un modelo completo, terminado, sino que vamos probando. Vamos construyendo un rompecabezas, un puzzle, en la medida que vamos construyendo las piezas. Entonces vamos probando, por ejemplo, cuando conocimos Arduino, usamos Arduino y después lo vamos metiendo al aula como Scratch, nosotros partimos Scratch, que es una plataforma de programación, se hacen juegos, experimentos, y si funciona, después lo masificamos, y de hecho en el colegio nosotros tenemos la asignatura de creatividad digital, donde se aprende a programar, pero no para programar, se aprende para desarrollar creatividad, desde kinder hasta los últimos años de secundaria. Y todo eso lo hacen profesores. De hecho, los profesores de tecnología del Colegio Alberto Blesgana son profesores de educación física originalmente. O sea, los profesores se van reconvirtiendo según sus pasiones y según sus curiosidades. Entonces, eso está disponible. Por eso, cuando nosotros decimos que estamos cambiando el paradigma, es que un colegio hoy día tiene que ser una red, ser un nodo dentro de una red de conocimientos, de prácticas, de tecnología, de colaboración con otros colegios, con universidades, con laboratorios, con fundaciones, y todo eso nutre, enriquece tanto a los profesores como a los estudiantes. Como les decía, nosotros desarrollamos esta asignatura de creatividad digital, que por un lado trabaja autónomamente como una asignatura en todos los cursos. Los estudiantes aprenden a programar con bloques. Scratch es su inventor, que es Mitch Resnick. Él dice esto: el aprender a programar tiene que tener un piso bajo, o sea, partir de lo muy fácil, de lo más fácil, pero tiene que tener un techo alto, o sea, que no haya límite en lo que se puede hacer con programación. Y Scratch cada vez está más sofisticado, más desarrollado, se pueden hacer cosas, manejar robots, etcétera, desde hacer un pequeño juego que lo hace un niño de 5 años, o un recién adolescente puede hacer un videojuego, puede reproducir los juegos estos arcade de los años 80, o pueden hacer también manejar un robot ya los niños más grandes.
Pero además dice, además de tener piso bajo, o sea, que sea fácil, techo alto, que no tenga límite, tiene que tener paredes anchas. O sea, que se puede hacer cualquier tipo de proyecto, cosa que coincida con las pasiones de los estudiantes. O sea, que cualquier estudiante, le guste la música, le guste los videos, le guste la ciencia, le guste el deporte, puede encontrar y construir algún proyecto que se pueda hacer programando y que tenga que ver con sus pasiones. Por eso se llama, que nuestra asignatura se llama Creatividad Digital y no se llama Informática. A nosotros nos apoya en Chile, que es una fundación valiosísima que se llama Scratch al Sur, que ellos han traído a América Latina. Este Scratch lo inventó el MIT, o sea, esta universidad de ingeniería en Estados Unidos, que es la mejor universidad del mundo, y a través de Scratch al Sur nosotros tenemos conexión directa con ella, nos han visitado varias veces, porque les interesa mucho ver lo que estamos haciendo desde los niños más pequeños, como ven ahí ustedes, hasta los niños ya de secundaria, haciendo proyectos. Entonces, Scratch tiene una comunidad, una especie de YouTube lleno de proyectos que han hecho millones de estudiantes en todo el mundo, y lo interesante es que se pueden ellos tomar y modificar para que lo haga cualquier estudiante y lo siga haciendo. Como ven ahí ustedes, se pueden hacer videos, se pueden hacer muchas cosas con esto. Está mezclado también con cosas físicas como Lego, que se inventa algo como una especie de, digamos, de prototipo y después se pasa a la programación. Y lo otro, como tú contabas al principio, nosotros desarrollamos un Fab Lab. El Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital. Cuando empezó la revolución tecnológica, se decía que todo lo que podía ser, todo lo físico que podía ser transformado en digital, digamos la música, los textos, las imágenes, todo lo que se podía ser digitalizable, se digitalizaba. Y así la música pasó de tener los discos, los CD, a hacer música hoy día streaming, que transformó la industria de la música. Pero ahora con los laboratorios de fabricación digital, con los Fab Lab, es al revés. Nosotros partimos en el computador diseñando cosas, y se pueden después transformar como objetos físicos a través de las máquinas que tenemos en el Fab Lab. Hay 2000 Fab Lab en el mundo, y nosotros somos, en Chile hay, no sé, habrán 20, 30, son todos de universidades. El único Fab Lab de colegio, el Fab Lab del Colegio Alberto Lezcana. Y otra manera de estar nosotros vinculados a la educación superior, a la ciencia, a las tecnologías, y somos parte de un nodo ahí de trabajo con los otros Fab Labs de Chile, también de América Latina. Los chicos aprenden a diseñar en 3D y después pueden imprimir, aprenden electrónica, aprenden a diseñar el computador y después cortar. Por ejemplo, hay una niña que está trabajando ahí con un prototipo de una impresora 3D, pero que está hecho en madera. Entonces eso está cortado con una cortadora láser, fue diseñado en el computador, y la niña está aprendiendo en qué consiste la impresión 3D antes de pasar con la máquina de verdad, digamos. Ahí es un encuentro que tuvimos nosotros con todas las universidades que están cercanas a Santiago. Nos juntamos en el colegio. Entonces nos enriquece mucho porque son expertos en distintas materias que están trayendo conocimiento a nuestros profesores. Por ejemplo, nos enseñaron a construir impresoras 3D de muy bajo precio, pero que son de la misma calidad de una que uno compra en cualquier parte de marca, y nosotros la usamos para que nuestros alumnos aprendan, pero también para regalársela a colegios que tienen menos recursos que nosotros. Ricardo, yo te propongo hacer un paréntesis aquí para poder abrir una primera ronda de preguntas. Sí. Tenemos un montón de preguntas de nuestros profes. También muchas felicitaciones te envían por lo que has logrado en el colegio. Y bueno, mira, Maritza Hualpa nos dice: buenas noches, una consulta. ¿Cómo podemos iniciar la aplicación del STEAM en el área rural donde carecemos de tecnología por muchos factores? Claro. Es que antes que la tecnología, lo que hay que cambiar es la manera de organizar el aula. Entonces, de hecho, en lo rural hay mucho contacto con la naturaleza, se puede hacer práctica fuera del aula. El punto, por ejemplo, que para hablar algo que se conoce, esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, se pueden hacer proyectos que tengan que ver con ecología, que tengan que ver con agricultura,
y que los estudiantes aprendan, por ejemplo, habilidades matemáticas o científicas o de lenguaje, haciendo proyectos que tengan que ver con la localidad donde esté cada colegio. Entonces, eso es lo Esto básico. que estamos viendo aquí, Antes que usar tecnologías digitales, es cambiar la práctica. O sea, correcto. olvidarse que la tarea del profesor es transmitir conocimientos, sino que es desarrollar habilidades y sensibilidades. Esa es la función de un profesor. Correcto. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿necesita conexión a Internet? Algunas cosas y otras no. Esto que está acá, lo que está en esa imagen son robots que funcionan con Arduino, que son de muy bajo precio. Se pueden comprar o se pueden construir. Claro, en ciertos momentos para bajar la aplicación de Arduino, que es gratuita, hay que tener conexión, pero no necesita tener conexión ni para todos los estudiantes ni en ese momento, la puede tener antes. De acuerdo. Entonces, se puede usar desde un teléfono, algo que está masificado, estoy seguro que en Bolivia también son los teléfonos con datos. Entonces, Sí, sí. eso también se puede usar perfectamente. De acuerdo. Lucinda Vaca, allá ustedes como colegio no están sometidos a los programas gubernamentales de cumplimiento obligatorio para poder aplicar este nuevo paradigma, dice. Eso también es otra cosa interesante, porque una es que dicen que no hay recursos, sí hay recursos, porque casi todo es gratis, y otro es que no hay tiempo porque el ministerio obliga. Es cierto, nosotros también estamos llenos de regulaciones, pero también es suficientemente flexible como para que estas cosas se puedan hacer si están insertas como parte de los aprendizajes de los estudiantes. No es contradictorio que aprendan, por ejemplo, rudimentos matemáticos de las distintas edades como parte de aprender robótica. Entonces pueden aprender robótica, puede usar, les voy a mostrar después que se usan las asignaturas de biología, de lenguaje. Por ejemplo, un estudiante de tercero básico desarrolla un cuento interactivo con Scratch. Entonces está aprendiendo a programar, pero está aprendiendo lenguaje. Entonces no es contradictorio, de eso justamente se trata, que es cambiar la manera como se aprende. Puede cumplir con el currículum, con la cobertura curricular, por ejemplo, pero de esta manera, bien hecho, los estudiantes se motivan más y al final aprenden más que de la manera antigua, que es esta cierta casi superstición de que hay que pasarle la materia completa, pero exponiéndola. Nosotros somos muy regulados por el gobierno porque somos un colegio con financiamiento público, pero tenemos todo este espacio para hacer. De hecho, nos felicita el mismo ministerio. Correcto, correcto. Y acá tú debes saber que con la ley educativa vigente, la ley 070, también se nos da la posibilidad de inventar muchas cosas, por ejemplo, a nombre de los conocidos proyectos productivos comunitarios, ¿no? Entonces ahí la propia ley nos está dando mucha flexibilidad para poder implementar esto en nombre de estos proyectos precisamente, Ricardo. Sigamos respondiendo a nuestros profes. Déjame Mike decirte Marzá. un comentario breve de Sí. esto, que aquí donde se juega lo que se llama el cambio de paradigma, Ajá. porque nosotros tenemos obligaciones que son más bien mentales. Como tú misma dices, o sea, legalmente hay flexibilidad, pero, por ejemplo, hay profesores que antes de capacitarlo le decimos, mira, tienes toda la libertad para hacerlo como quieras, pero lo hace como fue entrenado, como cree que se hace, que es pasando materia, exponiendo. Se puede hacer de otra manera. Entonces lo que hay que luchar ahí, ahora nosotros tenemos una práctica que es de innovación, que es hacer que los profesores pedirle pequeños experimentos. No les pedimos que cambien todo el programa ni todo el currículum de una vez por todas, sino que lo vayan haciendo de a poquito. Que hagan una experiencia de aprendizaje basado en proyectos pequeña, y así van viendo que les resulta y también van teniendo más confianza en ellos mismos que lo pueden hacer de otro modo. Correcto, Ricardo. No sabes cuánto valoramos lo que nos estás diciendo. Mike Marzá nos hace una pregunta. Hay muchos casos de niños que en vez de sacarle provecho a la tecnología solo desarrolla un vicio adictivo negativo, dice, ¿no? ¿Cómo tratan estos casos? Es poniéndole desafío. O sea, primero es rompiendo los prejuicios, que es o el profesor que sabe o el teléfono celular. No, el profesor puede usar el celular a su favor. Nos pasó que no fue a ver la televisión porque estaba el debate de prohibir los celulares en el colegio y fue una casualidad. Llegaron al colegio, en la primera sala que entraron había una profesora usando el celular
están usando Google, buscando, haciendo una investigación de geografía, usando los teléfonos celulares, el Google. Entonces, el celular puede ser una herramienta muy poderosa de aprendizaje, pero depende que el profesor tenga la visión de que se puede hacer y que no quiera competir con el conocimiento de Google. No, el profesor no necesita competir con Google. O sea, tiene que usar Google a su favor. Y tampoco tiene que avergonzarse que hayan estudiantes en el aula que manejan mejor la tecnología que el profesor. A esos alumnos hay que declarar los ayudantes y los alumnos son felices, van a ayudar con toda voluntad, van a estar orgullosos, van a querer más al profesor. Entonces el profesor no se humilla si hay alumnos que saben más que él, al revés. Ese es un recurso que tiene el profesor disponible. Y última pregunta para este ciclo de charla con los profes. Isabel Rebollo, estos proyectos de innovación, Ricardo, ¿desde qué nivel se trabajan en el colegio? Desde los 4 años hasta los 18 años. O sea, pre-kinder se llama en Chile, hasta cuarto medio, que es el último año de secundaria en Chile. Entonces se van graduando en la dificultad, la complejidad, pero la dinámica es la misma. Se hace con proyectos, se hace jugando, se hace colaborando. Entonces, por ejemplo, Scratch, que es la herramienta que más estamos usando, tiene una versión que se llama Scratch Junior, donde los niños aprenden a programar con bloques antes de saber escribir y leer. Porque es tan gráfico y es tan fácil de usar que no necesitan ni leer y lo pueden usar. Adelante, Ricardo, te dejamos seguir con tu exposición. Bueno, una de las cosas que hacemos con los estudiantes nosotros es que tenemos redes con universidades y lo llevamos a que conozcan las universidades. Entonces, nosotros somos un colegio más bien de un ambiente de familias modestas, de esfuerzo. Para ellos no es algo obvio que sus estudiantes van a pasar a la educación superior a la universidad, pero ya son niños que se van visitados y se han expuesto a la universidad desde pequeños y les va cambiando sus posibilidades. Entonces ellos ven que los estudiantes de ingeniería, los académicos son seres humanos normales igual que ellos, empiezan a ver que puede ser para ellos una posibilidad el estudiar en la universidad o en algún centro de educación superior. También hacemos participamos en competiciones de robótica y tecnología en distintos lugares del país y nuestros estudiantes también van conociendo a otros estudiantes, se van cada vez más comprometiendo con aprender tecnología porque es como jugar. Es bien curioso porque los profesores a veces se quejan de que los estudiantes no tienen capacidad de concentrarse, pero nosotros vemos que a veces nuestros propios hijos pueden estar 3, 4 horas jugando en un juego y dice, pero es que está aislado. Y no está aislado, normalmente está jugando con otros. Por ejemplo, aprenden en la red en YouTube, aprenden de tutoriales que compartieron con otros amigos. Después compiten con otros amigos, hacen equipo con otros amigos, ya sea en la PlayStation, ya sea en el celular. Entonces, los estudiantes, los estudiantes sí tienen capacidad de concentrarse si las cosas hacen sentido para su interés. Entonces, la clase, más que parecerse el aula a una biblioteca, tiene que parecerse a un salón de videojuegos. Los estudiantes van a estar felices, van a querer aprender. Pero ahí está el desafío del profesor, de aprender a inventar un espacio como de videojuego para enseñarle literatura. Pero se puede hacer, está probado, nosotros lo hemos hecho y funciona. Por ejemplo, desde pequeños tienen en nuestro caso experiencias con impresoras 3D, con diseño 3D, lo van viendo como... Los expertos dicen que todas estas cosas es mejor aprenderlo antes de la adolescencia y es más fácil que lo aprendan y que se encanten y les guste. Hay que también decir que no todos los estudiantes, sobre todo, por ejemplo, los estudiantes que los aprendizajes tradicionales, o sea, el estudiante que aprende con el profesor que expone y memoriza, ese estudiante, este nuevo paradigma no le acomoda mucho. A veces piden al profesor que le haga clase tradicional, clase a la antigua. Entonces tiene que aprender a colaborar con otro, a entenderse con otro, a practicar, a que las cosas no le resulten, porque realmente la aplicación y la memorización ya no es muy relevante. Tenemos un taller de biohacking, donde los estudiantes tienen experiencias de modificación, de trabajar con bacterias y modificar ADN, extraer el ADN, por ejemplo, de un plátano, crear algún tomate con alguna modificación, desarrollar con hongos, cuero natural, digamos, para hacer cosas de decoración. Entonces, a partir de eso, estudiantes que no sabían que existía están estudiando bioquímica ahora en universidades chilenas
pero a partir de esta experiencia. Pero algo que adicionalmente interesante es que también esto se hace en red con las universidades chilenas, van científicos al colegio, llevamos a los estudiantes a los laboratorios. Entonces, no solamente el aprendizaje de esta disciplina, sino que también es insertarse en el mundo de los científicos, y eso finalmente es lo que más seduce a los estudiantes, que van conociendo a otra gente que sabe mucho, se dan cuenta que son muy colaboradores, entonces van generando estos espacios de confianza y participación para nuestros estudiantes. Pero como les decía, también están insertas propiamente en las tecnologías, por ejemplo, de los chicos desde kinder, empiezan a aprender matemáticas usando un tablet. Entonces, los niños de 5 años nacieron con tablets y celulares, entonces nosotros cambiamos el giro y además estas mismas aplicaciones las pueden usar en la casa. Los papás las copian, las descargan en sus propios celulares y siguen enseñando a los niños o a escribir, o a pintar, o a contar con los tablets. O tenemos estas otras herramientas que son para aprender como las primeras bases de geometría y de arte, usando unas pequeñas maquinitas que hemos hecho con la cortadora láser en el Fab Lab. Matemáticas, por ejemplo. Entonces ahí los niños están aprendiendo matemáticas al mismo tiempo y arte, porque vamos nosotros mezclando la asignatura. Esto lo están haciendo o en su sala de clase, o lo llevamos, todos los niños van, por lo menos una vez por semana, pasan por el Fab Lab, todo el colegio, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Pero también, por ejemplo, Makey Makey es una placa que se ve ahí en el dibujo, en el cual, por ejemplo, ese es un modelo de una célula que se programa en el computador y la persona toca cualquier parte de la célula y el computador le dice qué parte de la célula es la que está tocando, y esto lo construyó un estudiante. Entonces el estudiante tuvo que aprenderse las partes de la biología, investigar, programar con el computador y después desarrollar este dispositivo. Y lo hace en equipo, lo hace jugando, lo hace compitiendo, entonces aprende biología, aprende a trabajar en equipo, aprende a desarrollar un proyecto. El otro es Lab4U que ya les comentaba, ahí están usando todos los sensores del celular para hacer cálculos de física, y el que está a la orilla es Arduino, donde se desarrolló ahí un medidor de humedad en el área de biología, también se hace programando. También es la experiencia del mismo tipo, este es Backyard Brains, que es un científico norteamericano que está en Chile, pero está pasando ahora haciendo una pasantía en Corea, y nos hemos conectado con él desde Corea. Este verano lo pasó en Chile y nos comunicamos con él, hemos estado trabajando. La foto que está abajo es que está su ayudante desde Corea, está trabajando ahí, conversando con nosotros, con nuestros estudiantes. Él lo que genera son dispositivos electrónicos, con lo cual se pueden hacer mediciones. Primero se amplifica y después se mide las señales neuronales del cerebro y de los músculos y del corazón. Entonces esto después se grafica en los tablets, pero también él le enseña a los estudiantes a construir estos dispositivos. Entonces los chicos aprenden tecnología, aprenden ciencia, aprenden biología, aprenden a trabajar en equipo, pero lo hacen jugando. Esto además tiene una cosa que es muy divertido. Por ejemplo, puede conectar dos personas, el brazo de dos personas, y una persona le empieza a controlar el brazo a otra. Entonces, no se le olvida nunca más se le va a olvidar esa experiencia. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las apropiamos y las llevamos al aula, para que, por ejemplo, en este caso van a aprender biología. Y usamos también estas herramientas como de realidad aumentada, realidad virtual, en que los estudiantes también, por ejemplo, esa chica que está con esos lentes está paseando por algún lugar de la antigua Grecia o de la antigua Roma. Y nosotros finalmente, todos los años, a partir de todos los proyectos que se hacen, ya sea que son mezclas de lenguaje, arte, historia, ciencia y mezcladas con tecnología, cada curso hace un proyecto para presentarlo, y hacemos una gran expo ciencia y tecnología, donde con más de 40 stands de cada curso, y además pueden visitarlo sus familias. Entonces, además las familias se sienten orgullosísimas de los hijos, de las cosas que ellos pueden hacer. Ahí están colaborando de los niños de enseñanza media con los niños más pequeños del colegio. Están usando una mano robótica, dos pequeños robots que hicieron ahí que son para como juguetes, pero que tienen que programarlos. Makey Makey, todo lo que están haciendo de biohacking. Y así.
Y también lo usamos en arte. O sea, también la profesora de arte les enseña a editar fotos, a mezclar fotos. Esta fue una experiencia que hizo el año pasado, estamos trabajando a distancia, entonces los estudiantes le mandaban fotos desde sus casas, a veces involucraban a su familia en estas cosas. Y bueno, y otra cosa que usan las tecnologías los profesores para motivar. Entonces usan TikTok, YouTube, etcétera, y llaman a los alumnos a jugar, a entretenerse de manera divertida. Y también hemos usado el Fab Lab. El año pasado hicimos toda una campaña muy interesante en que incluso apareció en la televisión, en que los profesores construían máscaras de protección para el contagio del COVID y se las repartimos a toda la comunidad. Hicimos, no sé, más de 10.000, las repartimos en todos los hospitales de Santiago, en otros colegios. Fue también un acto solidario, se hacían en la impresora 3D. Lo podemos repartir en los centros de salud. Ese es un cubo que se llama para proteger orejas. Ahí estamos con el equipo las que repartíamos, a la familia, incluso a la gente de la basura. Bueno, eso tengo para contarles. Si quieren podemos conversar más, comentar más en detalle, profundizar las cosas que hemos estado haciendo nosotros. Ricardo, yo estoy fascinada y seguramente los profes también. ¿Sabes cuántos profes nos están siguiendo? 776 profesores están conectados en este momento. Una maravilla realmente. Qué maravilla. Una maravilla. Ahora sí entendemos, Ricardo, por qué tu colegio está entre los 100 mejores del mundo. Muchísimas felicidades. Tenemos más preguntas, solo que me he perdido acá. Quedamos con Isabel, ¿no? Denis Tarifa nos dice, ¿qué modelo de innovación nos propone para la medición de aprendizajes, ¿no? Evaluación de aprendizajes, conocimientos, y cómo podemos ahora evaluarlos y también cuantificarlos a través de la virtualidad, con las clases virtuales? Primero hay que poner, según nosotros hacemos, ponemos el foco, no nos interesa tanto que los estudiantes memoricen nada, sino que hagan cosas. Entonces, y ojalá la hagan en grupo, en equipos. Entonces, los estudiantes desarrollan proyectos, desarrollan prototipos de distintas cosas, ya sea en el área de lenguaje, de historia, etcétera, y el profesor más bien evalúa eso. Cuando es a distancia, pueden ellos enviar o videos de lo que hicieron, si son cosas textuales o imágenes también las envían, se las envían al profesor, y sobre todo los profesores trabajan con rúbrica, que la rúbrica es una manera interesante de que el indicador lo inventa el mismo profesor, qué cosa quiere evaluar. Entonces, por ejemplo, si puede, desde evaluación de lo conceptual, de la capacidad práctica del equipo, del cumplimiento, de la innovación que haya tenido tarea, ellos inventan indicadores y evalúan de esa manera, a veces, de hecho, ni siquiera con notas, con números, sino que con conceptos. O sea, hacen evaluación cualitativa. Exactamente, claro, claro. Y sobre todo como una forma de retroalimentación de los estudiantes para seguir el proceso. O sea, no es una evaluación para especie como para calificar, para enjuiciar, sino que más bien es una conversación abierta que sigue la invención en conjunto con los estudiantes. Es sacar esta cosa del miedo de enfrentarse a que le pongan nota al estudiante, sino que más bien es una retroalimentación. De acuerdo. Johnny Córdoba nos lanzó una pregunta, pero me parece que a través de toda tu presentación ya ha sido respondida. De todas maneras, le voy a dar lectura. Dice, ¿qué innovaciones curriculares han permitido que su colegio se encuentre entre los 100 primeros? Lo cual es una gran hazaña y me permito felicitarlo. ¿Quieres responder? ¿Quieres hacer énfasis en cuál ha sido lo más importante, digamos? Sí, claro. O sea, primero nosotros somos un colegio que, como decía, son niños que vienen de origen más bien modesto. Algunos tienen dificultad, de hecho, en la adolescencia a algunos les cuesta mantenerse en el colegio. Entonces, nosotros no somos un colegio que tenga un rendimiento en prueba estandarizada demasiado alto, la verdad, más bien bajo. Tenemos casos de estudiantes que tienen muy, muy buenos resultados, pero el colegio en general es bajo, porque nuestro foco es que los estudiantes con muchas dificultades sociales, económicas, familiares se mantengan en el colegio y nosotros nos preocupamos mucho de motivarlos y apoyarlos. Entonces, cuando nosotros nos
incluye entre los 100 mejores colegios del mundo. No es porque tengamos unos tremendos puntajes en las pruebas estandarizadas, sino más bien es por la estrategia que tenemos de mantener escolarizados y sobre todo darle un futuro a estos estudiantes, que un futuro de verdad, porque ellos se empiezan a insertar en las profesiones del futuro. Sobre todo parte de la autoconfianza, que ellos aprenden a creer que ellos pueden, que hay una, como tú sabes, se llama especie de resignación aprendida, que yo no voy a poder. ¿Para qué lo intento si no voy a poder? Bueno, cambiar eso es algo que es clave y nosotros en eso le ponemos mucho, mucho esfuerzo desde el punto de vista de la educación emocional. Perfecto. La Guariña Vaca dice, ¿cómo podemos trabajar con los estudiantes la tecnología? Bueno, ya nos has hablado mucho de aquello, pero si podemos aumentar algo más, por favor. Lo que te decía esto que aprendimos con Mitch Resnick, el inventor de Scratch, con el cual nosotros nos hemos apoyado mucho con Scratch al Sur. Les recomiendo visitar Scratch al Sur, tiene unos proyectos muy, muy buenos. Esto de los pisos bajos, o sea, hay que partir por cosas simples. O sea, hay aplicaciones de celular en que pueden modificar fotos, en que pueden usar el Google Maps con el celular para hacer una clase de geografía, o si están leyendo el Quijote, visitar con el Google Maps, visitar los lugares que supuestamente visitaba el Quijote, buscar fotos. Entonces, es cambiar esta de no tenerle miedo a usar el celular y la herramienta, sino que usarlo más bien de manera creativa. Es traducir estas cosas que a veces son tan sesudas, traducirlo a los lenguajes, a la dinámica de los niños y los jóvenes. Yo creo que los profesores deben gastar mucho tiempo en mirar a los youtubers que siguen los estudiantes. Van a aprender mucho. Perder ese prejuicio. Preguntarle a sus estudiantes, a sus hijos, a ver, ¿a quién sigue en TikTok? ¿A quién sigue en YouTube? Y en Instagram. Y pasarse muchas horas. Y les aseguro que se le van a ocurrir cosas muy, muy, muy creativas para poder seducir a sus estudiantes. Así es. Y bueno, nos preguntamos todos cuánto tiempo te ha tomado incorporar todo esto en tu colegio. Marco Torres nos pregunta precisamente hace cuántos años empezaron a cambiar el paradigma. Claro. Mira, el primer computador que construyó Steve Jobs con Steve Wozniak de Apple, cuando crearon lo que iba a ser el Mac, el Macintosh, hace ya más de 40 años, el primer computador que vendieron, la carcasa era de madera, era muy feo y no funcionaba muy bien tampoco. Hay así la innovación. O sea, la innovación tiene una parte, sobre todo que uno tiene una visión de la historia que está inventando. Y nosotros nos sentimos en el Colegio Les Gana que estamos reinventando la historia de los colegios. Eso estamos seguros de ello. Pero también hemos pasado por inventar el computador de madera, nos pasó también. Entonces al principio no todo estaba bien. Entonces hay que perderle miedo a partir y equivocarse. Lo primero que hay que hacer. No importa que no resulten las cosas la primera, las corregimos. Nosotros fuimos armando, por ejemplo, lo primero compramos tablet. No sabíamos mucho en qué la íbamos a usar. Teníamos esta idea que había que cambiar el paradigma. Después nos encontramos que había concursos de robótica. Nos conseguimos un amigo de una universidad y nos guió y compramos los primeros robots, que eran muy económicos y baratos, y lo empezamos a usar con 30 niños. Después lo insertamos en el aula. Hasta que, no sé, en unos 3, 4 años construimos más o menos el modelo que tenemos ahora, con lo que ya les conté. Eso está construido, ya tiene unos 4 años, 5 años, pero que está abierto, no está terminado. Entonces, nosotros estamos haciendo eso ahora. Lo que está terminado es que sabemos que hay que aprender haciendo, que hay que aprender colaborando, que hay que aprender experimentando de manera lúdica, con tecnología, pero ¿qué cosa concreta? Estamos siempre abiertos, seguimos explorando por todos lados, incluyendo con Unifrance, que también hemos aprendido cosas cuando lo hemos visitado a ustedes. Correcto. Silvia Mejía Ardaya nos pregunta si el número de estudiantes, es decir, una unidad educativa muy numerosa, puede incorporar este tipo de tecnología. Ricardo, ¿qué piensas? Totalmente. Como te digo yo, mira, la metodología de aprendizaje basado en proyectos, lo más importante es crear equipos. Entonces, que el profesor no tenga que lidiar en nuestro colegio, las salas son más o menos de 40 alumnos, son entre 35 y 45 estudiantes, promedio 40 alumnos. Son muchos estudiantes. Si lo atiende de a uno es muy difícil. Si construye equipos y que esos equipos tengan líderes, es más fácil gestionar el aula y sobre todo que les ponga proyectos que a los estudiantes le hagan sentido, que le enseñe a los estudiantes a crear proyectos. Entonces,
para poder hacer esto, lo más importante es que el profesor se transforme en un motivador de los estudiantes. Si tiene a los estudiantes motivados, los estudiantes trabajan solos. Si quiere el estudiante tenerlos dominados, callados y que él manda, va a pelear con los estudiantes y van a ganar los estudiantes, porque son más que el profesor y saben más que el profesor en muchas cosas. Así que hay que transformarse en un motivador, en un articulador y sobre todo dedicarle mucho, mucho tiempo a explorar estas cosas, a encantarse. Existe mucha, mucha experiencia. Mira, Ricardo, el profesor Marco Torres hace una pregunta muy pertinente. Dice, primero, muchas felicidades y muchas gracias por toda la información. ¿Existe alguna red de profesores con la que podamos trabajar para encaminarnos en la dirección de este nuevo paradigma? Hay muchas, o sea, en las redes sociales hay muchas redes de profesores de robótica, profesores de tecnología, profesores de biohacking, hay grupos, en Facebook montones, pues se pueden colaborar con nosotros mismos, contactarse, Colegio Alberto Blesgana. Si ustedes ponen Colegio Alberto Blesgana, somos el colegioblesgana.cl. Yo soy ricardoroman.cl como sitio web, pero también estamos en las redes sociales, en todas, en Instagram, YouTube. En YouTube hay mucho, 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 mucho material. Se pueden también contactar con nosotros perfectamente y bueno, y a través de ustedes mismos. Si ahí con la misma universidad ustedes están haciendo todas estas cosas, innovando, Correcto. puede ser un buen espacio donde articular a los profesores para innovar. Correcto. Y aprovecho para también recordarles que este sábado a las 19 horas hay un taller muy interesante que los invitamos a participar, por supuesto. En unos minutos más les voy a estar dando más información. No quiero perder el hilo de las preguntas porque hay muchísimas. Una pregunta bien interesante y clave. Rubén Bautista pregunta, ¿quién está a cargo de la capacitación de los maestros? Nosotros tenemos un equipo que han ido aprendiendo. Mi equipo tiene en promedio entre 28 y 30 años. Hay algunas personas mayores como yo y otras más, pero en general son gente bien joven. Los encargados de tecnología son profesores de educación física, que les encantaban las tecnologías como hobby, empezaron a aprender y se transformaron y son hoy día son los más expertos del colegio. Lo que tienen todo el equipo son gente muy, muy apasionada. Y entonces hay cosas que la dirijo yo. Tenemos estas redes, como te nombraba, como Scratch al Sur, como Backyard Brains, como Lab4U, que son gente que está súper dispuesta por muy bajo costo o cero costo, nos ayudan. Lo mismo en la Universidad San Sebastián en Santiago. Y hacemos escuelas de verano, escuelas de invierno con los profesores, hacemos cursos permanentemente. Y estamos muy abiertos que también los mismos profesores nos traen a veces alternativas. Por ejemplo, Bachelor Brain la trajo un profesor que participó en un encuentro y así ahora somos amigos del fundador que es Tim Marzullo. Entonces, claro, hay un encargado, pero como nosotros innovamos todo el tiempo, está distribuido. No hay uno así como el departamento de capacitación. Está a cargo de toda la dirección del colegio. Y permíteme una pregunta ya personal, Ricardo. ¿Cómo te viene un maestro nuevo a tu escuela? Es decir, quiero que me expliques cómo es la formación del maestro nuevo, ¿no es cierto? ¿Está un poco Sí. alineado a lo que tú haces o es completamente diferente? Por formación son diferentes. Son profesores como podrían ser profesores de hace 30 años. De la universidad salen con la misma formación. Salen, enseñan a hacer clases expositivas, a distribuir el currículum, cortar el currículum en pedacitos para distribuirlo por el año, pasar materias, hacer pruebas. Eso es lo que sabe hacer un profesor. Nosotros lo que hemos avanzado mucho en aprender a seleccionar profesores, y más que por sus capacidades, sus conocimientos, por su carácter, por su disposición, su disponibilidad. Y cuando los seleccionamos, les ponemos desafíos. Hacemos lo mismo con los alumnos. Les planteamos desafíos, que no hagan clase, y cuando vemos, no lo evaluamos por lo que saben, lo evaluamos por la disposición. Y si tiene la disposición, les gusta esta manera de trabajar, que vivir en la incertidumbre, vivir inventando, divirtiéndose con eso, entra en un proceso de capacitación, desde las cosas básicas de tecnología, como también las metodologías y estrategias en el aula, que ya una vez que le gusta hacerlo, la aprenden muy, muy rápido. Y sobre todo hay trabajo colaborativo entre profesores. Entonces los profesores se van colaborando, se van compartiendo lo que ellos aprenden, lo que experimentan, uno les enseña a otro.
Y eso lo hacemos todas las semanas, que ellos estén muy en contacto. El aula dejó de ser el templo del profesor y el aula está abierta, que la visita un directivo que le va a hacer retroalimentación, la visita un par, se mezclan dos asignaturas. Entonces, en los colegios es muy colaborativo, está todo combinado. No es esta cosa que hay departamentos estancos, sino que están conversando todo. Son profesores de lenguaje, sabe programar en Scratch y al revés. Ujú. Bueno, y tú también has mencionado que en Chile el control que suponemos viene del Ministerio de Educación es riguroso, ¿no es cierto? Sí, Y esa es sí, una pregunta recurrente y una preocupación recurrente porque aquí en Bolivia es lo mismo, ¿no? Silvia sí. Mejía, por ejemplo, incide en este tema y dice, si la metodología de estos programas digitales no concuerda con lo que obliga el gobierno, ¿cómo se aplica? Que los gobiernos primero piden mínimos, no piden máximos. Entonces hay que cumplir con lo mínimo, por un lado. Por otro lado, está muy estudiado que la parte útil de una clase 90 minutos es como un tercio de ella, y mucho se pierde tiempo en que hacen un concurso, una rifa, en que pasa la asistencia, en que llegan tarde, en que salen al baño. Entonces también uno puede eficientar mucho los tiempos del aula. Sobre todo si los estudiantes están motivados, se puede aprovechar mucho mejor el tiempo. Y después, cuando está lo que le llaman cobertura curricular, se puede hacer de otros modos. Como decíamos, partimos diciendo con la Khan Academy, la materia, como si se pasara materia, puede ser viendo videos de Khan Academy y después la clase se hace en juego, se comenta, se reflexiona, se profundiza. Entonces, no es contradictorio cumplir con lo que pide la autoridad con hacer estas clases innovadoras. Perfecto. Silvia también nos pregunta, ¿a quién se debe educar primero? ¿Al estudiante, al maestro o a la sociedad? Yo pondría a los padres de familia en vez de sociedad. A los tres simultáneamente. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, yo te nombraba que Miss Resnick dice que hay que vivir la vida como un kinder permanente, o sea, el kinder para toda la vida. Entonces, vamos a tener que aprender a vivir aprendiendo permanentemente. Y van a tener que estar aprendiendo los padres, los profesores y los estudiantes. Entonces, lo que hay que abandonar es esta obligación del profesor de ser el que más sabe. Que el profesor se avergüence que si los estudiantes descubren que no sabe algo. No, sí puede no saber, porque el conocimiento está evolucionando muy rápido. Entonces, un estudiante, si sabe un poquito usar Google, va a saber más detalles de cualquier cosa que esté hablando el profesor en el aula. Entonces, si el alumno le discute al profesor, en vez del profesor ofenderse, deberá motivarlo, felicitarlo y hacer lo que explique él lo que aprendió con Google. Entonces, claro, tenemos que aprender simultáneamente, estamos todos aprendiendo, así que hay que ver simultáneamente los tres. Ok, gracias, Ricardo. Hay muchísimas preguntas, de verdad. Muchas gracias, profes. Arnold nos dice, todos los niños despiertan esa alma de inventor. ¿Qué se hace con aquellos que tienen otras inteligencias, otros intereses que no tengan que ver necesariamente con la creación y la programación? Lo que todos los estudiantes tienen, todos los niños tienen y todos los seres humanos tienen es el gusto por jugar. Entonces, más que hablar de programar o de lo que sea, es aprender a inventarlo como un juego. Entonces, los estudiantes, nosotros los adultos desde fuera decimos que están programando, ellos pueden estar jugando. Cuando un estudiante está, por ejemplo, un estudiante que puede estar jugando en su casa con madera, puede estar jugando con agua, ya se está construyendo cosas. A veces uno dice destruyó, pero que estaba él inventando algo. Entonces, el desafío para los profesores es aprender a inventar los aprendizajes como juegos. Y a cualquier niño lo va a entusiasmar. Por ejemplo, si alguien se mete en la comunidad de Scratch, hay millones de juegos, millones de proyectos que son programados, pero para gente que le gusta la historia, hay gente que le gusta la música, los videos, etc. Ahora, y si no le gusta programar, puede hacer otras cosas también, pero porque además puede tomar otro rol en un proyecto en equipo con otros estudiantes, puede aprender, puede hacer otra cosa. Puede usar la parte analógica, puede dibujar, puede pintar, puede hacer una canción. Entonces, lo interesante es que cuando se llama piso bajo en el caso de la programación es que con poquito aprendizaje ellos ya pueden hacer algo y empiezan a ver que es posible, que también ellos lo pueden hacer. Muchas veces los niños se desmotivan porque creen que ellos no van a poder, que lo mismo le pasa a los profesores. Por eso es tan importante cuando uno tiene esta disciplina de la innovación, es aprender a partir por cosas simples.
no querer cambiarlo todo de una vez, sino que por cosas simples y después se van juntando con otros bloques, como hacer un Lego, de a poquito. Y de repente aparece, que nos pasó a nosotros con nuestro proyecto, pasaron 4 años, teníamos un proyecto completo de innovación, pero lo hicimos en pedazos, no lo hicimos conceptualmente primero en la mente ni en una pizarra, lo hicimos por experimentaciones particulares y las fuimos juntando. Ujú. Ricardo, ¿y cómo, qué importancia tú le das, por ejemplo, a la yoga y a la meditación, que también tu colegio lo implementa muy bien? ¿Cuál es tú dirías tú, por qué esa combinación? ¿Por qué te fijas en la yoga y la meditación? ¿Qué tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la innovación tecnológica? Claro, parte del paradigma educativo tradicional es que tiene separados los conocimientos como en cajitas aparte, ¿no? En un lado está la ciencia, en un lado, de hecho, en un lado está la biología, la química, como que ninguna de ellas conversan con otra. Eh, lo- Todos los científicos, desde los más antiguos hasta los más modernos, siempre han escrito, Einstein tocaba el violín, Steve Jobs se aburrió de estudiar ingeniería y se metió a un curso donde dibujar letras. Y aprendió a dibujar letras y se le ocurrió hacer el procesador de texto con distintos tipos de letras. O sea, hizo un invento tremendo. Entonces, claro, los inventores, los emprendedores, los científicos, los artistas combinan saberes. Entonces, curiosamente, la tecnología, la revolución tecnológica partió en California, pero en el mismo lugar donde llegó a Occidente estas prácticas de Asia, como el yoga, el tai chi, etc. Entonces, son maneras de... eh, nosotros practicamos meditación trascendental con apoyo a la Fundación David Lynch, que también cualquier colegio tiene acceso a ella. Fundación David Lynch, que es un cineasta norteamericano que creó hace ya unos 10 años una fundación donde él quiere que haya más de 1 millón de estudiantes en los países en desarrollo meditando, por distintas razones. Y también desarrollamos yoga ya hace 8 años, porque tienen 3 condiciones. Una, hacen que todas las personas, en este caso los estudiantes, estén más tranquilos con ellos mismos, vivan una vida más satisfactoria. Okay. Segundo, crea ambientes más armónicos, o sea, menos conflicto en los colegios. En general, siempre cuando hay muchos niños juntos hay conflicto, lo disminuye muchísimo. Y tercero, por decirlo así, entrena la mente para poner atención. Entonces, los estudiantes aprenden mejor. Y esto está estudiado por la neurociencia, es algo que ya se sabe hace 20 años o 30. Entonces, aprender yoga y meditación, desarrollarlo como práctica, ayuda en todo sentido a los estudiantes. Tienen un mejor pasar, viven vida más satisfactoria, pelean menos y aprenden más. Perfecto. Pero además es algo que le va a servir para toda la vida, porque cada vez que enfrentan desafíos nuevos como estudiantes, como profesionales, lo van a enfrentar mejor con estas prácticas. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Tenemos 7 minutos más para acabar nuestra conversación y tenemos muchas preguntas. Raquel Rojas dice, ¿a partir de qué edad los chicos pueden? Bueno, ya dijimos desde el inicio, ¿no? Desde pre-kinder ya pueden Claro, iniciarse en claro. la innovación. Rafael Alejandro de la Riva Pero voy a nos decirte pregunta. algo cortito ahí. Por ejemplo, Sí, ellos pueden aprender a hacer robótica con palitos y mover algo, hacer un dibujo y moverlo 2 para allá, 3 para acá, con algo físico. Y están metiéndose en el mundo de que darle instrucciones a un dispositivo. Entonces, no necesitan necesariamente hacerlo ya de inmediato con dispositivos electrónicos. Lo pueden hacer también con cosas físicas, con los mismos juguetes que ellos tienen. correcto. Con los Legos también, por ejemplo. De todas maneras, claro, claro, De acuerdo. exactamente. Y ella dice, para un tercer grado de primaria ya muchísimas cosas. De todas Ok, maneras, claro. Y hay mucho en la red. de Yo les acuerdo. recomiendo que visiten el sitio web del Colegio Alberto Lesgana y ahí está el canal de YouTube, el canal de Facebook e Instagram. Van a ver, pero multiplicidad de proyectos, de experiencias que las pueden ustedes replicar. Ok, gracias. Rafael Alejandro de la Riva, buenas noches. Pregunta, dice, ¿cómo se realizó el trabajo con padres de familia y cómo se los involucró en este proyecto? Es un desafío porque los papás del mundo moderno viven muy ocupados. Entonces, llegan tarde a la casa en la semana, llegan cansados. Entonces, mantener involucrados en el proceso educativo es un desafío bien grande hoy día. Pero estas cosas les llaman la atención a ellos. De hecho, algunos papás desconfían, por ejemplo, si ven que su alumno
llega con el cuaderno y no escribió muchas hojas de materia, ellos piensan que no le hicieron clase. Entonces tuvimos que nosotros educarlo, que aquí se aprendía de otra manera. Se aprendía en la acción, en la práctica, y bueno, y sobre todo que su hijo le cuentan las cosas que ocurren en el colegio. Entonces, ciertamente que hay que involucrar a los papás y nuestro desafío en que estamos en que muchos de estos conocimientos o de estas prácticas las desarrollen los mismos papás porque les va a servir para su vida. O sea, ellos se van a potenciar profesionalmente, ya sea como emprendedores, ya sea como profesionales. Si aprenden tecnología, aprenden programación, les va a servir a ellos para su propia vida profesional. Y nos resuelven los problemas que tenemos los papás con los celulares. Totalmente, claro, exactamente. Sí. Y eso es un Eh, recurso, por eso digo yo, los profesores astutos usan a los que saben más de tecnología, lo usan para que ellos se luzcan y se luce él con los alumnos. Entonces eso es muy, es una estrategia interesante porque siempre van a encontrar en un aula un niño que sabe manejar el celular al dedillo. A veces no es el mejor estudiante en la manera antigua de ver, a veces es muy inquieto, pero quizás le encuentras ese rol y va a ser tu principal colaborador en el aula. En vez de pelearte con él, va a ser tu colaborador. claro, y a propósito de eso, Ricardo, Elizabeth nos pregunta, sabemos que no todos los chicos aprenden al mismo ritmo. ¿Qué hacemos con los que están más lentos, digamos? Justamente porque, por eso decíamos que nosotros usamos la rúbrica, usamos la evaluación como retroalimentación, pero al ser el autoaprendizaje, cada alumno va construyendo su aprendizaje a su propio ritmo, desde sus preguntas, y lo que tenemos que hacer es motivarlo, guiarlo. Pero sobre todo, si no hizo lo que yo esperaba que hiciera, no castigarlo, no regañarlo, sino que felicitarlo y sobre todo hacerlo reflexionar. Entonces, hay una manera que uno va planteando siempre como desafío en que ellos pueden imaginar lo que pueden aprender haciendo, pueden transformarlo eso en un juego, en un proyecto. Una vez que lo hace, lo comparte con otro y después reflexiona. Siempre reflexionando. Y eso, reflexionar sobre cómo aprende, eso puede ser valiosísimo, que le va a servir que este cliché que se llama aprender a aprender. Quizás lo que más que hay que hacer hoy día en la vida es aprender a aprender. Porque aprender, lo que aprendo hoy día, quizás ya mañana está obsoleto, entonces tengo que seguir aprendiendo. Entonces la capacidad de cuestionarse, de preguntar, de reflexionar, eso es lo principal. Más que querer que vayan todos los niños al mismo nivel, con matemáticas, con lenguaje, eso cada uno lo va a ir graduando según sus posibilidades. Claro. La profesora Catherine Zenaida Canchari nos pregunta qué importancia tiene aquí el manejo de otro idioma, por ejemplo, del inglés, cómo ayuda en esto de las tecnologías. O sea, es básico ya eso. Mira, estaba pensando decir justamente esto. Cuando yo hablo con mucha convicción, no quiere decir que lo tenga todo claro, ni que todo sea perfecto. O sea, nosotros seguimos cometiendo errores, nos siguen faltando cosas por hacer, por mejorar, seguimos explorando y aprendiendo porque así es la vida. Entonces, nosotros no esperamos tener un colegio perfecto, va a estar siempre en invención. Entonces, la gente del mundo informático sabe que los proyectos se liberan en beta, que es un proyecto que todavía no está terminado, entonces hay que seguirlo perfeccionando. Nosotros decimos que hay que vivir la vida en beta, no esperar a tener los proyectos perfectos para lanzarlos. Y así funciona este colegio. Entonces estamos permanentemente aprendiendo, experimentando y cometiendo errores, que no son errores criminales, pero cometemos errores. Y entonces, bueno, parte de eso, de los aprendizajes, aprender inglés es clave para moverse en el mundo hoy día, del mundo global, el mundo tecnológico, pero justamente muchas de las cosas que son en tecnología están hechas en inglés. Y los estudiantes, es bien curioso, a veces, o sea, nos pasa a nosotros, alumnos que tienen malas calificaciones en inglés, se pueden comunicar en inglés con jóvenes de otras partes porque juegan online con ellos en internet y se comunican en inglés. Pero después, como el inglés le enseña más bien una especie de contabilidad de inglés, una gramática, que aprendan a hacer todos los verbos, les va mal. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Que aprendan gramática o que aprendan a hablar en inglés? Quizás las dos cosas, pero sí se comunican. Entonces, claro, justamente esta manera de aprender facilita mucho que ellos se seduzcan. Bueno, también se puede usar la música, el cine, pero claramente el inglés es una herramienta potente. Ahora nosotros también nos apoya la Fundación Cruzando el Pacífico y tenemos un taller de chino, porque ahí también aprenden, ese es un taller extraescolar, no todos lo hacen, no están obligados, pero los chicos aprenden, se aprenden 80 frases y aprenden a hacer lo básico, poder comunicarse en chino, hacer los ideogramas y aprender la cultura de China.
Qué interesante. Quién sabe, quizá en una década más va a ser el chino más importante que el inglés, no sabemos. Que esto está cambiando todo tan rápido. Pero claramente que hoy día China es una potencia que importa mucho comprenderla, porque la cultura es completamente a lo que conocemos, diferente a lo que conocemos. Correcto. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Voy a revisar rápidamente algunas preguntas más. Sí, este es importante porque nos compete, creo que también a Chile, ¿no? Ustedes están haciendo clases ahora virtuales. Habíamos partido hasta esta semana presencial y virtual, porque había trabajo virtual para los que no querían ir al colegio. Los que querían los papás llevarlo al colegio, estábamos haciéndoles clases presenciales con todas las medidas de seguridad, de distancia, de mascarilla, de sanitización. Eso está muy hecho muy bien, con la perfección. Pero estamos en una fase nosotros por suerte somos los países que va mejor en la vacunación, pero a pesar de eso, por efecto del verano, creció mucho los contagios y declararon cuarentena para casi todo Santiago. Así que desde el lunes volvemos a hacer clases por online. El año pasado hicimos mucho, hasta una obra de teatro hicieron los profesores con un director desde París. Hicimos una obra de teatro por internet. Hicimos muchas cosas. Así que tenemos ahí esa experiencia, está fresca, la vamos a retomar. Pero en el caso de nuestro colegio vamos a hacer mucho trabajo presencial igual, de recibir a los estudiantes en grupos muy pequeños, porque tenemos más de la mitad de los estudiantes no tienen conectividad, así que tenemos que también hacer cosas presenciales para poder, si no, se van a desconectar del colegio por mucho tiempo. Correcto, porque la pregunta era cómo habían llevado todo este paradigma, este proyecto a la virtualidad, Ricardo. Claro, tengo otra presentación para mostrar esa experiencia, pero ya no tenemos tiempo, pero para decirlo en breve, nosotros cuidamos que primero se hicieran clases breves, o sea, no 90 minutos, sino clases de máximo 30, 40 minutos, clases en que estén preparadas para actividades que hacen los estudiantes, o sea, los estudiantes hablan más que el profesor, o sea, no clases expositivas, tareas muy cortas, muy simples, que los estudiantes pueden escribir en una hoja, dibujar, sacarle una foto y mandarla por WhatsApp. Nosotros supusimos que la mayoría de nuestros estudiantes no tienen computador en la casa, tienen celular, algunos no tienen internet, entonces nos imaginamos que ellos nos estaban viendo por un celular, no por un computador, por lo tanto tampoco podían escribirnos con el teclado. Entonces, pero salió muy potente, mucha motivación de los estudiantes, respondían. Las clases, para los que no tienen datos, se subían a las redes sociales. En Chile las redes sociales son gratis, entonces los estudiantes podían ver el video de la clase en la noche o verlo muchas veces y respondían las tareas después de haber visto la clase en las redes sociales. Nos extremamos el esfuerzo y el apoyo a los profesores para que hicieran clases interactivas, o sea, que no fuera una clase expositiva con un PowerPoint donde el profesor habla, sino que más bien el profesor hiciera hablar a los niños. El principal foco era la contención emocional. Cuando partió la pandemia había mucho temor, los niños estaban aislados, solos en sus casas, y quisimos que darles compañía, que hablaran con sus compañeros, hablaran con el profesor, contaran su experiencia, y si quedaba tiempo, se hacían clases, digamos, se pasaba materia, digamos, pero lo central era el componente emocional. Qué maravilla, qué maravilla. Ya no tenemos más tiempo, lamentablemente vamos a dejar muchas preguntas ahí en el celular. Nos mandan felicitaciones desde Ecuador, Juan Carlos Echeverría Vallaza, muchísimas gracias. Gracias. Y una preguntita más, no quiero dejar pasar esta. Marco Flores dice, ¿cuál es la manera de trabajar su metodología realizando una integración con niños con discapacidad o dificultades de aprendizaje? Nosotros tenemos un área grande, nosotros tenemos el lema que todos los alumnos pueden aprender y deben aprender, cada uno a su ritmo, con distintas metodologías, entonces a los estudiantes a veces le hacemos talleres aparte para focalizarse, pero están integrados con los otros estudiantes, los que tienen algún tipo de trastorno leve, algún déficit, pero como trabajamos haciendo proyectos y equipos, ellos se integran. Y lo que más importa es justamente que con todos los estudiantes, pero con ellos en especial, la autoconfianza, que ellos crean que pueden aprender. Entonces, de esa manera, nosotros valoramos muchísimo, cultivamos mucho el cariño en todas direcciones, o sea, que los niños se sientan queridos, acogidos, validados en el colegio.
y eso los profesores lo han aprendido y lo hacen de maravilla. Yo tengo que dar las gracias porque lo más probable es que alguno de ellos esté escuchando al equipo del colegio, porque todas estas cosas que yo cuento las hace un equipo muy comprometido. Si fueran ideas mías no serviría nada, es una experiencia. Y si no hubiese el compromiso, el entusiasmo, la honestidad, la creatividad del equipo que tenemos en Blesgana, estas cosas no las podríamos hacer. Ricardo, muchísimas gracias. Quiero decirte muy honestamente que hemos disfrutado esta sesión contigo. Estoy segura que hemos aprendido mucho, nos has motivado y vamos a aplicar estos tips, estos consejos que nos das, ojalá lo antes posible en nuestra aula. Muchísimas gracias, en verdad, en nombre de nuestros socios estratégicos, de Tigo, de Elemental Bolivia, en nombre de Unifrance, de Verónica y de todo el equipo que hace posible estos talleres y estas charlas. Muchísimas gracias, Ricardo, y ojalá nos podamos volver a encontrar. Cualquier pregunta que tengan, me buscan en las redes sociales o del colegio, las mías, y les contestamos. Si quieren comentarios, quieren hacer alguna consulta, que les enviemos algo, se comunica con nosotros, con todo gusto lo haremos. Bueno, y además va a ser tu mismo programa de talleres para los profesores que también va a servir para seguir este tipo de aprendizaje. Correcto. Así que le agradezco, me encanta lo que hace Unifrance, así que siempre estoy muy, muy contento y orgulloso que me inviten. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias. Hemos conversado esta noche con el director del colegio Alberto Blest Gana, uno de los mejores 100 colegios del mundo, Ricardo Román. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, invitarlos, amigos, profes, a que